El sol de Sevilla se colaba por las persianas de mi pequeño apartamento en el barrio de Triana. Yo, Valeria Ruiz, una mujer de 35 años nacida y criada en esta hermosa ciudad, me encontraba sentada en el borde de mi cama, con la mirada fija en un sobre que sostenía entre mis manos temblorosas. Hacía apenas unas horas que el cartero lo había entregado, y desde entonces, mi mundo había dado un vuelco completo. Estimada señora Ruiz, rezaba la carta en un tono formal que contrastaba con la bomba que estaba a punto de soltar. Nos complace informarle que, tras el fallecimiento de su tío, don Alberto Ruiz Mendoza, usted ha sido nombrada beneficiaria única de su herencia, ascendiendo a la cantidad de 500.000 euros. Leí y releí esas líneas una y otra vez, incapaz de procesar la información. ¿Medio millón de euros? ¿De un tío al que apenas recordaba? La cabeza me daba vueltas mientras intentaba asimilar lo que esto significaba para mí. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando la vida cotidiana que se desarrollaba en las calles de Sevilla. Los turistas paseaban despreocupados, los vecinos charlaban animadamente en las terrazas de los bares, y yo acababa de convertirme en una mujer rica de la noche a la mañana. Dios mío, susurré para mí misma, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Mi vida hasta ese momento había sido tranquila y sin sobresaltos. Trabajaba como profesora de literatura en un instituto local, vivía en un modesto apartamento y mis mayores lujos eran los libros que compraba compulsivamente y algún que otro viaje en verano. Nunca me había faltado nada, pero tampoco había experimentado la opulencia que ahora se me presentaba. Me senté en el sofá, intentando poner en orden mis pensamientos. Lo primero que se me vino a la mente fue compartir la noticia. Pero, ¿con quién? Mis padres habían fallecido hacía años en un accidente de tráfico, y no tenía hermanos. Mis amigos, bueno, temía que la noticia pudiera cambiar nuestra relación. Fue entonces cuando pensé en Miguel. Miguel había sido mi marido durante 7 años. Nos habíamos divorciado hacía 9 meses, pero a diferencia de muchas parejas, habíamos logrado mantener una relación cordial. No teníamos hijos, lo que había facilitado una separación amistosa. Él había sido mi compañero, mi confidente durante tanto tiempo que, incluso ahora, era la primera persona en quien pensaba para compartir una noticia así. Tomé el teléfono y marqué su número. Después de 3 tonos, escuché su voz familiar. ¿Valeria? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Hola, Miguel, respondí, notando cómo mi voz temblaba ligeramente. Sí, todo está bien. De hecho, más que bien. ¿Tienes un momento? Necesito contarte algo importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro, dime. Me estás asustando un poco. Tomé una respiración profunda. He recibido una herencia, Miguel. Una herencia bastante grande. ¿Una herencia? ¿De quién? De mi tío Alberto. ¿Te acuerdas de él? Aquel que vivía en Argentina y que apenas veíamos. Sí, creo que lo recuerdo. ¿Cuánto? Dejó la pregunta en el aire, claramente incómodo por preguntar directamente sobre el dinero. 500.000 euros, solté de golpe. El silencio que siguió fue tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. ¿Miguel? ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí, respondió finalmente, su voz sonaba aturdida. Valeria, eso es una cantidad increíble. ¿Estás bien? Quiero decir, debe ser un shock. Lo es, admití. Por eso te llamo. Necesitaba compartirlo con alguien y, bueno, pensé en ti. Me siento honrado de que hayas pensado en mí, dijo Miguel, y pude detectar una nota de emoción en su voz. ¿Qué piensas hacer? Honestamente, no tengo ni idea. Es demasiado para procesar. Por ahora, creo que lo mejor es mantenerlo en secreto. No quiero que esto cambie mi vida de la noche a la mañana. Entiendo, dijo Miguel. Es una decisión sabia. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Sus palabras me reconfortaron. A pesar de nuestro divorcio, Miguel seguía siendo una persona en quien podía confiar. Gracias, Miguel. Significa mucho para mí. Después de colgar,
me quedé mirando por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla. Mi vida había cambiado para siempre en cuestión de horas, pero estaba decidida a no dejar que el dinero me cambiara a mí. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Pasaba de la euforia al miedo en cuestión de minutos. ¿Debería dejar mi trabajo? ¿Mudarme a una casa más grande? ¿Viajar por el mundo? Las posibilidades eran infinitas y, por momentos, abrumadoras. Una tarde, mientras paseaba por el parque de María Luisa, me encontré con Carmen, una de mis mejores amigas. «Valeria, ¿qué haces aquí tan pensativa?», me preguntó con una sonrisa. Por un momento, estuve tentada de contarle todo. Pero recordé mi decisión de mantener el secreto y me limité a sonreír. Nada especial, solo disfrutando del día. ¿Y tú? Mientras charlábamos de temas triviales, sentí el peso del secreto en mi pecho. Mantener algo así oculto de las personas que quería no iba a ser fácil. Esa noche, sentada en mi pequeña terraza con una copa de vino, tomé una decisión. Usaría el dinero para mejorar mi vida y la de los demás, pero lo haría de manera discreta. No quería que la herencia definiera quién era yo. Comencé por hacer pequeñas donaciones anónimas a causas que me importaban. Contraté a un asesor financiero de confianza para que me ayudara a invertir sabiamente. Y, poco a poco, empecé a planear cómo podría usar este regalo inesperado para hacer una diferencia real en el mundo. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, sentí una mezcla de gratitud y responsabilidad. La vida me había dado una oportunidad única, y estaba determinada a no desperdiciarla. Lo que no sabía en ese momento era que mi decisión de compartir el secreto con Miguel desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba mis relaciones, mi integridad y mi propia fuerza de carácter. Pero esa noche, mirando las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo andaluz, me sentía en paz con mi decisión y llena de esperanza por el futuro. El domingo amaneció con un sol radiante que bañaba las calles de Sevilla. Había pasado casi un mes desde que recibí la noticia de mi inesperada herencia, y poco a poco me iba acostumbrando a la idea de tener $500,000 en mi cuenta bancaria. Aunque externamente mi vida seguía siendo la misma, continuaba dando clases en el instituto y viviendo en mi modesto apartamento, internamente, todo había cambiado. Esa mañana decidí darme un capricho y salí a desayunar a una cafetería cercana. Mientras degustaba un delicioso café con churros, observaba a la gente pasar, preguntándome cuántos de ellos tendrían secretos tan grandes como el mío. El tintineo de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Al mirar la pantalla, me sorprendió ver el nombre de Daniela, mi ex-suegra. Con cierta curiosidad, respondí la llamada. «Hola. ¿Daniela?» «Valeria, querida». La voz de Daniela sonaba inusualmente animada, casi eufórica. «Qué alegría poder hablar contigo. Espero no interrumpir nada importante». «No, para nada», respondí, un poco desconcertada por su entusiasmo. Daniela y yo siempre habíamos mantenido una relación cordial, pero nunca habíamos sido especialmente cercanas. «¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo?» Hubo una pequeña pausa antes de que Daniela continuara, su voz ahora teñida de una emoción que no pude identificar del todo. «Oh, Valeria. Ouvi falar sobre seu golpe de sorte. ¡Qué maravilla! Debe ser emocionante, ¿no?» Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Cómo se había enterado Daniela de la herencia? Solo se lo había contado a Miguel, y confiaba en que él mantendría el secreto. Mi mente empezó a dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. «Daniela, yo, no sé de qué estás hablando», intenté disimular, aunque mi voz temblorosa me traicionaba. «Vamos, querida, no seas modesta», insistió Daniela con una risita. «Una herencia así no es algo que se pueda ocultar por mucho tiempo. Además, ¿no te acuerdas de nuestro acuerdo?». Esas últimas palabras me dejaron completamente paralizada. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Jamás había hecho ningún tipo de acuerdo con Daniela, ni durante mi matrimonio con Miguel ni después. «¿Qué acuerdo, Daniela?», pregunté, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido. «No recuerdo haber hecho ningún acuerdo contigo». Hubo un silencio al otro lado de la línea,
tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Cuando Daniela volvió a hablar, su voz había perdido toda la alegría anterior y sonaba confundida y un poco molesta. Valeria, no juegues conmigo. El acuerdo que hicimos cuando tú y Miguel os casasteis. Dijimos que si alguno de los dos recibía una herencia o ganaba la lotería, compartiríamos la suerte con toda la familia. ¿No lo recuerdas? Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que estaba escuchando. No solo Daniela sabía de la herencia, sino que además creía que teníamos algún tipo de acuerdo familiar sobre compartir la fortuna. Nada de esto tenía sentido. Daniela, dije lentamente, intentando mantener la calma, me temo que hay un malentendido. Yo me divorcié de Miguel hace 9 meses. Nunca hicimos ningún acuerdo sobre compartir herencias o premios. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Casi podía imaginar la expresión de shock en el rostro de Daniela. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Pero, ¿qué? En ese momento, todo encajó. Miguel no solo había compartido la información sobre mi herencia, sino que además había mentido sobre nuestro estado civil. La rabia y la decepción me invadieron. ¿Cómo había podido traicionar mi confianza de esa manera? Daniela, dije, intentando mantener la compostura, creo que necesitamos hablar en persona. Hay muchas cosas que aclarar. Sí, por supuesto, respondió ella, sonando aún aturdida. Estaré en tu casa en 1 hora. Colgué el teléfono y me quedé mirando la taza de café, ahora frío, frente a mí. La mañana soleada que había comenzado tan prometedora se había convertido en una pesadilla en cuestión de minutos. Regresé a casa en un estado de aturdimiento, mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Miguel había mentido? ¿Qué pretendía conseguir? ¿Cuánto sabía realmente Daniela sobre la herencia? Apenas había entrado en mi apartamento cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Daniela. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora brillaban con una mezcla de confusión y algo que parecía indignación. Valeria, dijo, entrando sin esperar invitación, necesitamos hablar. La seguí hasta la sala de estar, observando cómo escaneaba el lugar con la mirada, como si buscara signos de riqueza recién adquirida. Me senté frente a ella, preparándome para lo que sabía que sería una conversación difícil. Daniela, comencé, antes que nada, quiero que sepas que nunca fue mi intención engañarte. No sé qué te ha dicho Miguel, pero... Miguel no me ha dicho nada, me interrumpió. O mejor dicho, me ha dicho todo y nada al mismo tiempo. Me dijo que seguíais casados, que habías recibido una herencia importante y que teníamos un acuerdo familiar. Pero ahora me dices que estáis divorciados. ¿Qué está pasando, Valeria? Tomé una respiración profunda, intentando ordenar mis pensamientos. Es cierto que he recibido una herencia recientemente. Y es cierto que se lo conté a Miguel, confiando en su discreción. Pero Daniela, Miguel y yo nos divorciamos hace 9 meses. Nunca hicimos ningún acuerdo sobre compartir herencias o premios. No sé por qué Miguel te ha dicho esas cosas, pero te aseguro que no son ciertas. Vi cómo el rostro de Daniela pasaba por una serie de emociones, sorpresa, incredulidad y finalmente, una mezcla de dolor y rabia. No puedo creerlo, murmuró. ¿Por qué Miguel me mentiría así? Eso es lo que me gustaría saber a mí también, respondí, sintiendo cómo la rabia hacia mi exmarido crecía en mi interior. Justo en ese momento, como si lo hubiéramos invocado, la puerta se abrió de golpe y Miguel entró en el apartamento. Se quedó paralizado al vernos a Daniela y a mí sentadas en la sala. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Eso es exactamente lo que nos gustaría saber, Miguel, dije, poniéndome de pie. ¿Por qué le has dicho a tu madre que seguimos casados? ¿Y qué es eso de un acuerdo familiar sobre compartir herencias? Miguel palideció visiblemente. Sus ojos iban de mí a su madre, como un animal acorralado buscando una salida. Yo solo quería. Comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. ¿Qué querías, hijo?, preguntó Daniela, su voz mezclando decepción y dolor. ¿Por qué nos has mentido a las dos?
Miguel se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Yo, cuando Valeria me contó sobre la herencia, vi una oportunidad. Pensé que si mamá creía que seguíamos casados, podríamos. ¿Podrías quedarte con parte del dinero?, completé, sintiendo cómo la decepción me invadía. Miguel, confié en ti. Te conté sobre la herencia porque pensé que podía contar contigo. Lo sé, dijo, levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fui un idiota. Un idiota codicioso. Cuando me dijiste la cantidad, yo no pude evitarlo. Pensé en todas las deudas que tengo, en cómo podría arreglar mi vida con ese dinero. ¿Deudas?, interrumpió Daniela. ¿Qué deudas, Miguel? ¿Por qué no me has dicho nada? El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso. Me di cuenta de que estaba presenciando no solo la caída de la confianza que había depositado en Miguel, sino también el desmoronamiento de la relación entre madre e hijo. Mamá, dijo Miguel, su voz apenas un susurro, hay muchas cosas que no te he contado. He estado teniendo problemas de juego. Las deudas se han acumulado y yo no sabía qué hacer. El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Podía ver el shock y el dolor en el rostro de Daniela, la vergüenza en el de Miguel. Y yo, en medio de todo esto, me sentía como una intrusa en un drama familiar que ya no me pertenecía. Miguel, dije finalmente, rompiendo el silencio, entiendo que estés pasando por un momento difícil. Pero mentir y manipular no es la solución. No puedo creer que hayas sido capaz de inventar toda esta historia solo para intentar quedarte con mi herencia. Lo sé, repitió, sonando derrotado. No tengo excusa. Solo estaba desesperado. Daniela, que había permanecido en silencio, procesando la confesión de su hijo, finalmente habló. Miguel, ¿cómo has podido ocultarnos algo así? ¿Por qué no pediste ayuda? Tenía vergüenza, mamá, respondió Miguel, su voz quebrada. No quería decepcionarte. Mientras observaba este intercambio, me di cuenta de que lo que había comenzado como una simple llamada telefónica se había convertido en un punto de inflexión en nuestras vidas. La confianza se había roto, los secretos habían salido a la luz, y nada volvería a ser igual. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto, dije, sintiéndome de repente muy cansada. Miguel, Daniela, quizás deberían irse a casa y hablar en privado. Hay mucho que necesitan discutir. Ambos asintieron, levantándose lentamente. Antes de salir, Daniela se volvió hacia mí. Valeria, lo siento mucho por todo esto. Nunca fue mi intención. Lo sé, Daniela, la interrumpí suavemente. No es culpa tuya. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en el sofá, exhausta. La mañana soleada se había convertido en una tormenta emocional que había sacudido los cimientos de mi vida. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo Miguel y Daniela se alejaban por la calle, me pregunté cómo algo que debería haber sido una bendición, la herencia, se había convertido en el catalizador de tanto dolor y decepción. Esa noche, acostada en mi cama, repasando los eventos del día, me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que había heredado, sino en la verdad y la integridad. Y aunque el día había sido doloroso, también me había enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones. Con esos pensamientos, cerré los ojos, preguntándome qué más me depararía el futuro y cómo manejaría los desafíos que, sin duda, estaban por venir. Los días que siguieron a la confrontación con Miguel y Daniela fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en mi trabajo en el instituto, intentando mantener mi mente ocupada y lejos de los acontecimientos recientes. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la sensación de traición y decepción me golpeaba con fuerza renovada. Una tarde, mientras corregía exámenes en mi pequeño estudio, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Al principio, decidí ignorarlo, pensando que sería algún vendedor ambulante. Pero la persona al otro lado de la puerta no se daba por vencida. Con un suspiro de resignación, me levanté y me dirigí a la entrada. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Daniela.
Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora brillaban con una mezcla de determinación y algo que no pude identificar inmediatamente. Sin esperar invitación, entró en mi apartamento como una tromba. Daniela, dije, sorprendida por su repentina aparición y su actitud. No esperaba verte. ¿Ha pasado algo? Ella se volvió hacia mí, sus ojos escudriñando mi rostro como si buscara algo. Valeria, comenzó, su voz temblando ligeramente, necesitamos hablar. Sobre la herencia, sobre Miguel, sobre todo. Sentí como mi estómago se encogía. Pensaba que habíamos dejado todo claro el otro día, pero aparentemente, la situación estaba lejos de resolverse. Por supuesto, respondí, intentando mantener la calma. Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de beber? Daniela negó con la cabeza y se sentó en el sofá, su postura rígida y tensa. Me senté frente a ella, preparándome para lo que fuera que estuviera por venir. Valeria, comenzó Daniela, su voz mezclando ansiedad y determinación, sé que el otro día las cosas se salieron de control. Miguel, bueno, ya sabes lo que hizo. Pero hay algo que no te conté, algo importante. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otro secreto o mentira estaba a punto de salir a la luz? Daniela tomó una respiración profunda antes de continuar. Estoy en una situación financiera muy difícil. Tengo deudas, muchas deudas. Cuando Miguel me habló de tu herencia y del supuesto acuerdo, vi una luz al final del túnel. Pensé que finalmente podría salir del agujero en el que me encuentro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo Miguel había intentado manipularme por dinero, sino que Daniela también tenía sus propios motivos ocultos. Daniela, dije, luchando por mantener la compostura, lo siento mucho por tu situación, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo o con mi herencia. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. Lo sé, lo sé. No tengo derecho a pedirte nada. Pero Valeria, estoy desesperada. Los bancos me están presionando, y no sé cuánto tiempo más podré mantener mi casa. Cuando Miguel me habló de la herencia, pensé que tal vez podrías ayudarme. Me quedé sin palabras. Por un lado, sentía compasión por Daniela. Claramente estaba pasando por un momento difícil. Pero por otro lado, no podía evitar sentirme utilizada y manipulada. Daniela, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, entiendo que estés en una situación complicada. Pero debes entender que esa herencia es mía. No tengo ninguna obligación de compartirla, especialmente después de cómo se han desarrollado las cosas. Daniela asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, y lo siento mucho. Nunca debí haber venido aquí con estas intenciones. Es solo que, no sé qué más hacer. En ese momento, escuchamos un ruido proveniente de la puerta. Ambas nos giramos para ver a Miguel de pie en la entrada, su rostro una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Mamá? ¿Valeria? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, entrando lentamente en la sala. El ambiente se tensó inmediatamente. Podía sentir la electricidad en el aire, como si estuviéramos a punto de presenciar una explosión. Miguel, dije, poniéndome de pie. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Todavía tengo la llave de emergencia que me diste cuando estábamos casados. Yo, vine a disculparme, a intentar arreglar las cosas. Pero veo que he interrumpido algo. Daniela se levantó de un salto, su rostro una mezcla de vergüenza y frustración. Miguel. No deberías estar aquí. Esto es entre Valeria y yo. ¿Entre tú y Valeria?, preguntó Miguel, su voz mezclando confusión y sospecha. ¿De qué estás hablando, mamá? Me froté las sienes, sintiendo como un dolor de cabeza comenzaba a formarse. Esto es increíble, murmuré. ¿Es que nadie respeta la privacidad en esta familia? Miguel dio un paso hacia mí, su rostro mostrando una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Valeria, lo siento. Sé que lo que hice estuvo mal. Vine a disculparme, a intentar arreglar las cosas. Pero ahora,
¿Qué está pasando realmente aquí? Daniela, al ver que la situación se le escapaba de las manos, decidió confesar. Hijo, yo vine a pedirle ayuda a Valeria. Estoy en problemas financieros y pensé que tal vez... ¿Qué? Interrumpió Miguel, su voz elevándose. ¿Viniste a pedirle dinero a Valeria? ¿Después de todo lo que ha pasado? La tensión en la habitación era palpable. Me encontré en medio de un drama familiar que parecía sacado de una telenovela. Por un lado, tenía a mi ex-suegra desesperada por ayuda financiera. Por el otro, a mi ex-marido, que había mentido y manipulado, ahora actuando indignado ante las acciones de su madre. Basta, dije finalmente, mi voz firme y decidida. Los dos, siéntense. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Sorprendentemente, ambos obedecieron, sentándose en el sofá como niños regañados. Me senté frente a ellos, sintiéndome extrañamente en control de la situación. Miguel, comencé, mirándolo directamente a los ojos, lo que hiciste fue imperdonable. Mentiste, manipulaste y traicionaste mi confianza. No puedo entender cómo pensaste que podría salirte con la tuya. Miguel bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Lo sé, Valeria. Y lo siento mucho. Estaba desesperado, no pensé con claridad. Sé que no hay excusa para lo que hice. Me volví hacia Daniela. ¿Y tú, Daniela? Entiendo que estés en una situación difícil, pero venir aquí a pedirme dinero, especialmente después de todo lo que ha pasado, no está bien. No tienes derecho a mi herencia, sin importar cuál sea tu situación. Daniela asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos. Lo sé, lo sé. Es solo que, no sabía qué más hacer. Tomé una respiración profunda, intentando ordenar mis pensamientos. Escuchen, los dos. Entiendo que estén pasando por momentos difíciles. Pero eso no justifica sus acciones. La herencia que recibí es mía, y solo mía. No tengo ninguna obligación de compartirla con nadie, y ciertamente no después de cómo se han comportado. Miguel y Daniela permanecieron en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza y resignación. Dicho esto, continué, sorprendiéndome incluso a mí misma, estoy dispuesta a ayudar, pero con condiciones. Ambos levantaron la mirada, la sorpresa evidente en sus rostros. Miguel, dije, volviéndome hacia él, si realmente tienes problemas de juego, como mencionaste el otro día, estoy dispuesta a pagar por un programa de rehabilitación. Pero tienes que comprometerte de verdad. Nada de mentiras, nada de manipulaciones. Miguel asintió vigorosamente, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y esperanza. Gracias, Valeria. De verdad, gracias. Te prometo que lo tomaré en serio. Me giré hacia Daniela. En cuanto a ti, Daniela, puedo ayudarte a consolidar tus deudas y tal vez negociar con los bancos. Pero necesito ver todos tus documentos financieros y tendrás que comprometerte a seguir un plan estricto de pagos. Daniela sollozó, llevándose las manos a la boca. Oh, Valeria. No sé qué decir. Eres demasiado generosa después de cómo nos hemos comportado. No lo hago por generosidad, aclaré, mi voz firme. Lo hago porque, a pesar de todo, fuimos familia una vez. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero que quede claro, esta es la última vez que los ayudo. Si vuelven a mentirme o a intentar manipularme, se acabó. ¿Entendido? Ambos asintieron solemnemente. Bien, dije, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Ahora, por favor, váyanse. Necesito tiempo para procesar todo esto y pensar en cómo vamos a proceder. Miguel y Daniela se levantaron, murmurando agradecimientos y disculpas mientras se dirigían a la puerta. Antes de salir, Miguel se volvió hacia mí. Valeria, dijo suavemente, de verdad, gracias. No sé cómo, pero te compensaré por esto. Asentí, demasiado cansada para responder. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en el sofá, exhausta. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, reflexioné sobre los eventos de los últimos días.
La herencia que había pensado que sería una bendición se había convertido en una fuente de conflicto y drama. Pero también me había mostrado una fuerza en mí que no sabía que tenía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. Usaría parte de la herencia para ayudar a Miguel y Daniela, sí, pero también para hacer algo significativo por mí misma. Quizás era hora de perseguir ese sueño de escribir un libro que siempre había postergado. O tal vez de viajar y ver el mundo. Con esos pensamientos en mente, me dormí, sintiéndome por primera vez en días en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado. Los días siguientes a la confrontación con Miguel y Daniela fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, me sentía orgullosa de haber mantenido la calma y haber tomado decisiones maduras. Por otro, no podía evitar sentirme utilizada y traicionada. Cada vez que pensaba en la situación, un nudo se formaba en mi estómago. Una mañana, mientras me preparaba para ir al instituto, recibí un mensaje de texto de Miguel: necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos esta tarde? Dudé por un momento. ¿Realmente quería abrir esa puerta de nuevo? Pero algo en el tono del mensaje me hizo pensar que era serio. Con un suspiro, respondí: de acuerdo. En el parque de María Luisa a las 5. El día en el instituto pasó como una nebulosa. Mis alumnos notaron mi distracción, pero lo atribuyeron al cansancio de fin de curso. Si supieran la verdad. A las 5 en punto, me encontraba sentada en un banco del parque, observando a las parejas pasear y a los niños jugar. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, creando un ambiente casi irreal para la conversación que estaba por tener. Miguel llegó unos minutos después. Se veía demacrado, con ojeras pronunciadas y el pelo despeinado. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Gracias por venir, comenzó, su voz ronca. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesitaba hablar contigo cara a cara. Te escucho, respondí, manteniendo mi voz neutral. Miguel tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando mucho estos días. Sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. Y me di cuenta de que mis problemas van mucho más allá de las deudas o el juego. Lo miré, intrigada. ¿Qué quieres decir? Valeria, dijo, volviéndose para mirarme directamente a los ojos, creo que tengo un problema serio de adicción. No solo al juego, sino a la mentira, a la manipulación. He estado viviendo una vida de engaños, no solo contigo y con mi madre, sino con todos a mi alrededor. Sus palabras me golpearon con fuerza. Siempre había visto a Miguel como alguien fundamentalmente bueno que había cometido errores. Pero esto era diferente. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque quiero cambiar, respondió, su voz quebrándose. De verdad quiero cambiar. Y sé que no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda profesional y necesitaba que lo supieras. Que entendieras la magnitud del problema. Mientras procesaba sus palabras, vi por el rabillo del ojo una figura familiar acercándose. Era Daniela. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y determinación. Mamá, dijo Miguel, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Daniela se detuvo frente a nosotros, retorciendo nerviosamente su bolso entre las manos. Lo siento, no quería interrumpir. Pero necesitaba hablar con ambos. Es sobre lo que pasó el otro día. Me encontré atrapada en medio de una situación que parecía sacada de una película dramática. Aquí estábamos, los tres, en un parque público, a punto de tener una conversación que probablemente cambiaría nuestras vidas para siempre. Siéntate, Daniela, dije, haciéndome a un lado para hacerle espacio en el banco. Daniela se sentó, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Miguel y yo. Primero que nada, quiero disculparme de nuevo. Mi comportamiento fue inexcusable. Pero hay algo más que necesitan saber. Miguel y yo intercambiamos una mirada de preocupación. ¿Qué más podría haber? Verán, comenzó Daniela, su voz temblando ligeramente, cuando vine a pedirte ayuda, Valeria, no fue solo por mis deudas. Hay algo más.
¿Qué es, mamá?, preguntó Miguel, su voz mezclando preocupación y frustración. Daniela tomó una respiración profunda antes de soltar la bomba. Tengo cáncer. Etapa temprana, pero necesito tratamiento. Y no tengo seguro médico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Miguel estaba pálido, su boca abierta en shock. ¿Cáncer?, repitió, su voz apenas audible. ¿Por qué no me lo dijiste? Daniela comenzó a llorar suavemente. No querías ser una carga. Ya tenías tus propios problemas, y yo pensé que podría manejarlo sola. Pero cuando escuché sobre la herencia de Valeria, vi una oportunidad. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperada. Me quedé en silencio, intentando procesar toda esta nueva información. De repente, las acciones de Daniela, aunque aún incorrectas, cobraban un nuevo significado. Daniela, dije finalmente, mi voz suave pero firme, entiendo por qué no nos lo dijiste antes, pero esto cambia las cosas. Necesitamos hablar sobre opciones de tratamiento y cómo podemos ayudarte. Miguel asintió vigorosamente. Sí, mamá. No estás sola en esto. Encontraremos una manera. Mientras los tres discutíamos las opciones y los próximos pasos a seguir, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Las mentiras y manipulaciones habían salido a la luz, y ahora teníamos la oportunidad de reconstruir nuestras relaciones sobre una base de honestidad. Escuchen, dije, interrumpiendo la conversación, creo que necesitamos abordar esto de manera sistemática. Primero, Daniela, vamos a conseguirte la atención médica que necesitas. Usaré parte de la herencia para cubrir los costos iniciales del tratamiento. Daniela comenzó a protestar, pero levanté una mano para detenerla. No es caridad, es lo correcto. Pero a cambio, necesito total transparencia sobre tu situación médica y financiera. Nada de secretos, ¿entendido? Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Valeria. No sé cómo podré pagarte esto. No se trata de pagar, respondí. Se trata de hacer lo correcto. Me volví hacia Miguel. En cuanto a ti, vamos a inscribirte en un programa de rehabilitación integral. No solo para el juego, sino para abordar todos tus problemas de adicción y comportamiento. Miguel asintió solemnemente. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. De verdad quiero cambiar. Bien, dije. Pero quiero que entiendan algo, los dos. Esta es su última oportunidad. Si vuelvo a descubrir mentiras o manipulaciones, se acabó. No más ayuda, no más contacto. ¿Está claro? Ambos asintieron, sus rostros mostrando una mezcla de gratitud y determinación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba agotada emocionalmente. Por otro, sentía una especie de paz interior. Había tomado decisiones difíciles, pero sabía en mi corazón que eran las correctas. Hay una cosa más que quiero decir, comencé, mirando a Miguel y Daniela. A pesar de todo lo que ha pasado, de todas las mentiras y manipulaciones, creo que en el fondo, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las cartas que nos ha dado la vida. No justifico sus acciones, pero las entiendo. Y creo que todos merecemos la oportunidad de redimir nuestros errores. Miguel y Daniela me miraron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Valeria, dijo Miguel, su voz quebrada por la emoción, no sé cómo agradecerte. No solo por la ayuda financiera, sino por darnos esta oportunidad. Prometo que no la desperdiciaré. Daniela asintió, secándose las lágrimas. Eres una mujer extraordinaria, Valeria. Gracias por no darnos la espalda cuando lo merecíamos. Sonreí suavemente. No me agradezcan todavía. El camino que tenemos por delante no será fácil. Habrá días difíciles, momentos de duda y frustración. Pero si trabajamos juntos, con honestidad y compromiso, creo que podemos superar esto. Mientras nos levantábamos para irnos, cada uno sumido en sus propios pensamientos, no pude evitar reflexionar sobre cómo la vida puede dar giros inesperados.
Lo que había comenzado como una herencia sorpresa se había convertido en un catalizador para el cambio y la redención. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, si era un diario, el comienzo de una novela o simplemente una forma de procesar todo lo que había sucedido. Pero mientras las palabras fluían, sentí que estaba dando el primer paso en mi propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. La herencia que había recibido no era solo dinero. Era una oportunidad para redefinir quién era yo, para ayudar a otros y para, quizás, crear algo significativo con mi vida. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por el futuro. Mientras cerraba mi cuaderno y me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre Sevilla. La vida era complicada, a veces dolorosa, pero también hermosa en su imprevisibilidad. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, con honestidad, compasión y, sobre todo, con la fuerza interior que había descubierto en mí misma. Los días siguientes a nuestra conversación en el parque fueron un torbellino de actividad. Entre coordinar el tratamiento de Daniela, buscar un programa de rehabilitación adecuado para Miguel y mantener mi trabajo en el instituto, apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, a pesar del caos, sentía una extraña calma interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos relacionados con el tratamiento de Daniela, recibí una llamada inesperada. Era Miguel. Valeria, su voz sonaba tensa, casi asustada. Necesito verte. ¿Ha pasado algo? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué ocurre, Miguel? ¿Está todo bien con tu madre? No, no es eso, respondió rápidamente. Es sobre mí. Por favor, ¿podemos vernos en tu apartamento en una hora? Accedí, aunque con cierta aprensión. ¿Qué podría haber pasado ahora? Exactamente una hora después, el timbre de mi puerta sonó. Al abrir, me encontré con Miguel, pero no estaba solo. A su lado había una mujer de mediana edad, con un maletín en la mano y una expresión seria en el rostro. Valeria, comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente, esta es la doctora Martínez. Es mi terapeuta del programa de rehabilitación. Fruncí el ceño, confundida. Encantada de conocerla, doctora Martínez, pero, ¿qué está pasando aquí? La doctora Martínez dio un paso adelante. Señora Ruiz, sé que esto puede parecer extraño, pero Miguel insistió en que era necesario que yo estuviera presente para esta conversación. ¿Podemos pasar? Asentí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Los guié hasta la sala de estar, donde todos tomamos asiento. El ambiente estaba cargado de tensión. Miguel, dije, rompiendo el incómodo silencio, ¿qué está sucediendo? Él tomó una respiración profunda antes de hablar. Valeria, durante mis sesiones de terapia, he estado trabajando en ser completamente honesto. Y, hay algo más que necesito confesarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otra mentira o manipulación estaba a punto de salir a la luz? La verdad es, continuó Miguel, su voz apenas un susurro, que intenté hacer algo terrible. Algo imperdonable. La doctora Martínez puso una mano en su hombro, alentándolo a continuar. Yo, intenté falsificar documentos, soltó finalmente. Documentos que me habrían dado derecho legal a parte de tu herencia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación comenzó a dar vueltas y tuve que aferrarme al brazo del sillón para mantener el equilibrio. ¿Qué? Logré articular finalmente. Miguel, ¿cómo pudiste? No llegué a hacerlo, se apresuró a aclarar. Me detuve antes de presentar nada. Pero la intención estaba ahí. Y necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser completamente honesto contigo. La doctora Martínez intervino en ese momento. Señora Ruiz, entiendo que esto debe ser un shock para usted. Pero quiero que sepa que el hecho de que Miguel esté confesando esto es un paso importante en su proceso de recuperación. La honestidad, por dolorosa que sea, es crucial. Asentí mecánicamente, aún tratando de procesar la información.
Por un lado, estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Miguel a intentar robarme de esa manera? Por otro lado, una pequeña parte de mí reconocía el coraje que debe haber necesitado para confesar algo así. Miguel, dije finalmente, mi voz temblando de emoción, no sé qué decir. Parte de mí quiere echarte de aquí y nunca más volver a verte. Pero otra parte reconoce que el hecho de que estés aquí, confesando esto, significa algo. Miguel asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, Valeria. Y entendería completamente si decides cortar todo contacto conmigo después de esto. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser completamente honesto, sin importar las consecuencias. La doctora Martínez volvió a intervenir. Señora Ruiz, ¿puedo sugerir algo? En casos como este, a veces es útil tomar un tiempo para procesar la información antes de tomar decisiones drásticas. Quizás podríamos programar una sesión conjunta, donde podamos discutir esto en un entorno controlado y terapéutico. Estaba a punto de responder cuando el timbre de la puerta sonó nuevamente. Con un suspiro de exasperación, me levanté para abrir. Para mi sorpresa, era Daniela. Valeria, querida, comenzó, pero se detuvo al ver mi expresión. ¿Qué ocurre? Pareces alterada. Antes de que pudiera responder, Daniela vio a Miguel y a la doctora Martínez en la sala. ¿Miguel? ¿Qué está pasando aquí? La situación había alcanzado un nivel de absurdo que casi me hizo reír. Aquí estábamos, todos los protagonistas de este drama, reunidos en mi pequeño apartamento como en el clímax de una obra de teatro. Pasen, dije, resignada. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Una vez que todos estuvimos sentados, la tensión en la habitación era palpable. Daniela miraba confundida de Miguel a mí, y luego a la doctora Martínez. Alguien, por favor, explíqueme qué está sucediendo, exigió Daniela. Miguel, con voz temblorosa, repitió su confesión. Vi cómo el rostro de Daniela pasaba de la confusión al shock, y luego a una mezcla de decepción y dolor. Oh, Miguel, suspiró Daniela. ¿Cómo pudiste? Lo sé, mamá, respondió Miguel, su voz quebrada. Lo sé. La doctora Martínez, manteniendo la calma profesional, intervino nuevamente. Señoras, entiendo que esta es una situación extremadamente difícil y emocional. Pero creo que es importante reconocer el paso que Miguel ha dado al ser honesto. Este tipo de confesión es un componente crucial en el proceso de recuperación de la adicción. Daniela se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Valeria, lo siento tanto. Si hubiera sabido. Levanté una mano para detenerla. Daniela, tú no tienes la culpa de las acciones de Miguel. Y Miguel, me volví hacia él, aunque estoy profundamente herida y decepcionada, reconozco el coraje que ha requerido esta confesión. Miguel asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sin embargo, continué, mi voz firme, esto cambia las cosas. Necesito tiempo para procesar todo esto y decidir cómo quiero proceder. La doctora Martínez asintió. Es una respuesta completamente comprensible y saludable, señora Ruiz. Tómese el tiempo que necesite. Y si lo desea, estoy dispuesta a facilitar una sesión conjunta cuando se sienta lista. Asentí, agradecida por su profesionalismo en medio de este caos emocional. Daniela, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Valeria, sé que no tengo derecho a pedirte nada más, pero, por favor, no abandones a Miguel. Sé que ha cometido errores terribles, pero está intentando cambiar. Está siendo honesto, por doloroso que sea. Me volví hacia ella, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Daniela, entiendo tu posición como madre. Pero también necesito que entiendas la mía. He sido manipulada, engañada y casi robada. Necesito tiempo. La habitación cayó en un silencio tenso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos y emociones. Fue entonces cuando tomé una decisión. Escuchen, dije, rompiendo el silencio. Esto es lo que vamos a hacer. Miguel, continuarás con tu programa de rehabilitación. Daniela,
seguiremos adelante con tu tratamiento como habíamos planeado. Pero necesito un mes. Un mes sin contacto, sin llamadas, sin visitas sorpresa. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto y decidir cómo quiero manejar esta situación a largo plazo. Miguel y Daniela asintieron, aunque pude ver el dolor en sus ojos. Y una cosa más, añadí. Cuando nos volvamos a reunir dentro de un mes, quiero total y completa honestidad. Si hay algo más, cualquier cosa, que no me hayan dicho, ese será el momento. Porque después de eso, no habrá más oportunidades. ¿Entendido? Todos asintieron solemnemente. Mientras los acompañaba a la puerta, sentí una extraña mezcla de emociones. Estaba herida, sí, pero también sentía una especie de respeto por la valentía de Miguel al confesar. Y por encima de todo, sentía una determinación renovada para manejar esta situación de la manera correcta. Esa noche, sentada en mi terraza, mirando las estrellas sobre Sevilla, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida. La herencia que había pensado que sería una bendición se había convertido en una prueba de mi carácter, mi compasión y mi fuerza. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir. No sabía si estas palabras se convertirían algún día en un libro, pero sabía que necesitaba plasmar esta experiencia de alguna manera. Quizás, pensé, otros podrían aprender de mis errores y triunfos. Mientras escribía, sentí una sensación de paz envolviéndome. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, había encontrado una fuerza interior que nunca antes había conocido. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, era el verdadero regalo que había recibido.